Hola a todos. Hoy vamos a explorar la historia de una empresa que ha llenado nuestros hogares de diversión y entretenimiento por décadas, Nintendo. Esta compañía ha sido una parte fundamental de nuestras vidas, desde los juegos que jugamos hasta los personajes que amamos. Esta compañía japonesa es un ícono de la industria de los videojuegos. Fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi, Nintendo comenzó como una empresa de naipes Hanafuda. Su impacto en la cultura popular es innegable. Desde Mario y Zelda hasta Pokémon, sus franquicias han trascendido generaciones y fronteras. Desde sus humildes comienzos hasta la cima del éxito, Nintendo ha demostrado una capacidad única para reinventarse y cautivar a generaciones enteras. Con cada nueva consola, desde la NES hasta la Switch, han innovado y redefinido la industria. Prepárense para un viaje fascinante a través del tiempo. Veremos cómo Nintendo ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios tecnológicos y las demandas del mercado. Descubriremos cómo una empresa que nació haciendo naipes se convirtió en un gigante del entretenimiento electrónico. Su transición de los juegos de cartas a los videojuegos es una historia de innovación y visión. Acompáñenme a explorar la historia de Nintendo, una empresa que ha dejado una huella imborrable en el mundo. Desde sus personajes icónicos hasta sus revolucionarias consolas, Nintendo ha cambiado la forma en que jugamos y nos entretenemos. Vamos a sumergirnos en esta increíble historia juntos. Nuestra historia comienza en 1889 en la hermosa ciudad de Kioto, Japón. Fusajiro Yamauchi, un joven emprendedor, funda una pequeña empresa llamada Nintendo Koppai. En aquel entonces, Nintendo no se dedicaba a los videojuegos. Su negocio principal era la fabricación de naipes Hanafuda. Estos naipes, decorados con diseños tradicionales japoneses, se hicieron muy populares rápidamente. El éxito de Nintendo Koppai con las cartas Hanafuda sentó las bases para el futuro de la empresa. Demostró su capacidad para adaptarse a las demandas del mercado y su compromiso con la calidad. Con el paso de los años, Nintendo no se quedó con los brazos cruzados. La empresa buscó diversificarse y probar cosas nuevas. A mediados del siglo XX, Nintendo incursionó en otros negocios, siempre relacionados con la diversión. Entre sus aventuras se encontraban los taxis, los hoteles e incluso la comida instantánea. Aunque estas incursiones no tuvieron el mismo éxito que las cartas Hanafuda, demostraron la visión y la audacia de Nintendo. La empresa no tenía miedo de experimentar con nuevas ideas. A finales de la década de 1970, Nintendo comenzó a interesarse por un nuevo tipo de entretenimiento que estaba surgiendo, los videojuegos. En 1977, la empresa lanzó su primera consola de videojuegos casera, la Color TV Game. Aunque era un aparato sencillo en comparación con las consolas modernas, la Color TV Game fue un éxito en Japón. Marcó el inicio de una nueva era para Nintendo, una era que la consolidaría como una de las empresas más importantes de la industria de los videojuegos. En 1983, Nintendo lanzó la consola que cambiaría la historia de los videojuegos para siempre, la Nintendo Entertainment System, también conocida como NES. La NES llegó a América en 1985 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural. Con juegos icónicos como Super Mario Bros., Donkey Kong y The Legend of Zelda, la NES revivió la industria de los videojuegos después de una crisis. La consola de Nintendo llevó los videojuegos a millones de hogares en todo el mundo, estableciendo un nuevo estándar para la industria. Uno de los juegos más innovadores de la NES fue The Legend of Zelda, lanzado en 2006. Este juego de acción y aventura, protagonizado por el valiente Link, cautivó a los jugadores con su vasto mundo abierto, su historia épica y su jugabilidad adictiva. The Legend of Zelda también fue pionero en una característica que hoy damos por sentada, la posibilidad de guardar la partida. Antes tenían que empezar el juego desde el principio cada vez que lo jugaban.
Nintendo continuó innovando a lo largo de los años 90, marcando una década de avances tecnológicos y éxitos comerciales. En 1989, lanzó la Game Boy, una consola portátil que se convirtió en un éxito instantáneo. Con su diseño compacto y su capacidad para jugar en cualquier lugar, la Game Boy revolucionó la industria de los videojuegos. La Game Boy popularizó los videojuegos portátiles y presentó al mundo a personajes icónicos como Pokémon. Este juego no solo capturó la imaginación de los niños, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural global, con millones de copias vendidas. En 1996, Nintendo lanzó la Nintendo 64, una consola que introdujo gráficos en 3D y un nuevo tipo de control analógico. Esta consola ofreció una experiencia de juego más inmersiva y realista, cambiando la forma en que los jugadores interactuaban con los videojuegos. La Nintendo 64 compitió ferozmente con la PlayStation de Sony, consolidando aún más el lugar de Nintendo en la cima de la industria. A pesar de la dura competencia, la Nintendo 64 se destacó por sus innovaciones y su impresionante catálogo de juegos, que incluía títulos legendarios como Super Mario 64 y The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Estos juegos no solo definieron la consola, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia de los videojuegos. En 2006, Nintendo lanzó la Wii, una consola que revolucionó la forma en que interactuamos con los videojuegos. La Wii introdujo el control de movimiento, permitiendo a los jugadores controlar los juegos con sus propios movimientos corporales. La Wii fue un éxito rotundo, atrayendo a un público completamente nuevo a los videojuegos. Su enfoque en la accesibilidad y la diversión familiar la convirtió en la consola más vendida de su generación, incluso superando en ventas a la legendaria NES. A mediados de la década de 1990, mucho antes de que la realidad virtual se pusiera de moda, Nintendo ya estaba experimentando con esta tecnología. En 1995, lanzó el Virtual Boy, un dispositivo que prometía una experiencia de juego inmersiva en 3D. Aunque el Virtual Boy fue un fracaso comercial debido a su alto precio, su limitada biblioteca de juegos y sus efectos secundarios que causaban dolores de cabeza a algunos jugadores, demostró la visión de futuro de Nintendo y su disposición a explorar nuevas tecnologías. Hoy en día, Nintendo sigue siendo una de las empresas de entretenimiento más importantes del mundo. Con la Nintendo Switch, una consola híbrida que combina la experiencia de juego en casa y portátil, Nintendo ha vuelto a demostrar su capacidad para innovar y adaptarse a las demandas del mercado. Desde Mario hasta Zelda, pasando por Pokémon y Animal Crossing, Nintendo ha creado algunos de los personajes más icónicos y queridos de la cultura popular. Sus juegos siguen cautivando a jugadores de todas las edades, demostrando que la magia de Nintendo sigue viva. Desde sus humildes comienzos como fabricante de naipes en 1889, Nintendo ha evolucionado de maneras que pocos podrían haber imaginado. Desde aquellos primeros días hasta su posición actual como gigante del entretenimiento electrónico, Nintendo ha recorrido un largo camino, transformándose en una de las empresas más influyentes del mundo. A lo largo de su historia, Nintendo ha demostrado una y otra vez su capacidad para innovar, crear experiencias memorables y conectar con personas de todo el mundo. Desde la creación de la consola NES en los años 80, que revitalizó la industria de los videojuegos, hasta la introducción de la Nintendo Switch, que ha redefinido la forma en que jugamos, la compañía ha sido pionera en múltiples frentes. Su impacto en la cultura popular es innegable. Los eventos de Nintendo atraen a multitudes de fanáticos, y sus consolas y juegos son disfrutados por personas de todas las edades. Nintendo ha creado algunos de los personajes más icónicos de la historia de los videojuegos, como Mario, Link y Pikachu, que han trascendido las pantallas para convertirse en símbolos culturales reconocidos mundialmente. La compañía ha dejado una huella imborrable en la forma en que jugamos y disfrutamos del entretenimiento. Sus juegos no solo son divertidos, sino que también fomentan la creatividad, la cooperación y la competencia amistosa. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Nintendo. ¡Hasta la próxima! Y recuerden,
El legado de Nintendo sigue creciendo con cada nuevo juego y consola que lanzan. Nos vemos pronto.